Bueno, vamos a iniciar, continuamos con el repaso de derivadas. Nos quedamos en la fórmula 5. ¿Por qué la fórmula 5? Bueno, decíamos que primero hay que poner derivada de la función y con respecto a x, ¿sí? Y les decía yo que hay que sustituir la función y. En este caso sería x más 1 al cuadrado. Eso es lo que yo quiero derivar, ¿ok? Entonces aquí lo que yo les decía, bueno, que había que anotar o preguntarnos qué operación afecta a más elementos. Entonces hay que preguntarnos en la medida que qué operación afecta a más elementos. Entonces, primero identificar qué operaciones tengo. ¿Cuáles son? Tengo suma y tengo potencia, ¿sí o no? Pregunto, ¿quién afecta a más elementos de estas dos operaciones? La suma, la potencia. Ok, entonces cuando yo identifico qué operación afecta a la potencia, me voy a buscar una fórmula que hable de potencias. Mira, la fórmula 4 habla de x a la n, es una potencia. Y la 5 habla de una b a la n. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar la fórmula 4 y la fórmula 5? La diferencia es que en la 4, la x, que es la variable de interés, en este momento, debe estar sola, elevada a una potencia que es una constante. Esa constante no debe contener a la variable de interés, ¿de acuerdo? En cambio la 5 puede ser también utilizada para cuando la x está sola, pero normalmente es que tenemos una expresión que contiene la variable de interés y esa expresión está elevada a una potencia. Entonces yo le pregunto, ¿esta expresión x más 1 contiene a la variable de interés? ¿Quién es mi variable de interés? ¿Sí, verdad? Es la x. Entonces, esta expresión sí contiene variable de interés y está elevada a la potencia, por eso entonces vamos a utilizar aquí la fórmula 5, ¿ok? B a la n. Entonces, pues hay que desarrollarla y ponemos que la derivada de y con respecto a x, ¿sí?, es igual, y vamos haciéndolo paso a paso. Dice n. ¿Quién es n en esta expresión? La n viene siendo el 2, ¿verdad? Muy bien. Luego, b. ¿Quién es b? B viene siendo todo esto en mi b, o sea, x más 1. N menos 1, o sea, 2 menos 1. Por, le voy a poner un punto, la derivada de la b, derivada de mi b. En este caso estamos diciendo que la b es x más 1 con respecto a x, ¿ok? Muy bien. La derivada todavía no termina porque me apareció a mí acá una nueva simbología de derivada, lo que implica que entonces tenemos que buscar una fórmula para esta derivada y te tienes que volver a preguntar ¿qué operación afecta a más elementos? Pues en este caso nada más tengo una operación, no hay ningún problema, no sé si me explico, ¿sí? Tengo 55, somos 55 total. Entonces, esta habla de una suma, entonces tengo que buscar una fórmula que me hable a mí de suma. La fórmula 6 es que te habla de suma o resta. Y lo que te quiere decir la fórmula 6, que si tú tienes una suma, entonces vas a tener tantas derivadas como términos tenga dicha suma o resta. En este caso, ¿cuántos términos tiene la suma? Tiene 2, por lo tanto vas a hacer 2 derivadas. Eso es lo que me está diciendo la fórmula 6, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a seguir desarrollando esta derivada, que sería derivada de y con respecto a x igual a 2x más 1, 2 menos 1, 1, ¿de acuerdo? ¿Se pone el 1? No es necesario poner el 1. Ojo, voy a abrir un paréntesis y lo voy a poner en rojo. Profe, Mande. le están hablando por el chat.
Ok, sale vale. Sí, sí, la estoy grabando de hecho. ¿Sale? Muy bien. Ok, entonces, aquí vamos a desarrollar la fórmula 6. La fórmula 6 te dice que separes cada término y lo vas a derivar cada término. Entonces, fíjense bien, me va a quedar derivada de la x con respecto a x más derivada de quién? De 1 con respecto a x. Se convirtió, si se dan cuenta, en una y se convirtió en dos derivadas, porque la suma está compuesta por dos términos. Cada término entonces lo derivo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo interesante es que tú puedes hacer por separado. Yo hiciera por separado cada una de las derivadas. Esta sería derivada 1 y derivada 2. Y lo voy a poner acá aparte para que se vea. Entonces, ok, entonces derivada de x con respecto a x. Yo pregunto, ¿cuál es la derivada de x con respecto a x? ¿Qué fórmula es esa? ¿Qué fórmula puedo usar ahí? Exacto, fórmula 2. Entonces el resultado ¿a qué va a ser igual? A 1. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer la derivada número 2, que está acá. Es derivada de 1 con respecto a la variable de interés x. Ok, derivada de una constante. ¿Qué fórmula es esa? La fórmula 1. Entonces, si esta es la fórmula 1, la derivada de una constante, el resultado va a ser 0. Perfecto, muy bien. Entonces, ya tengo el resultado de estas dos derivadas. Entonces vamos a hacerlo acá del lado derecho. Vamos a poner el resultado, si les parece. No me olvido de esta parte. 2 por x más 1. Ya lo rojo ya está hecho acá. Entonces esto rojo lo vamos a poner. Y derivada de la 1 es 1 más la derivada 2, que es 0. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle aquí ¿cuánto es 1 más 0? 1 por 1. ¿Ok? Y si tú multiplicas 1 por 2, ¿qué te va a dar? Porque si se dan cuenta, son factores, están multiplicándose. 2 por 1, 2x más 1. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Porque esto se puede multiplicar. Puedo multiplicar a la x y también puedo multiplicar al 1. ¿Sí o no? Entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual 2 por x, 2x. ¿Y cuánto es 2 por 1? 2. ¿Sí? Este es el resultado entonces de derivar x más 1 al cuadrado. También puedo haberlo puesto acá. Aquí está factorizado. De hecho, cualquiera de los dos resultados es correcto. ¿Sale? ¿Más o menos ahí? Sí. Ok, muy bien. Cópienlo por favor para borrarlo. Vale. Ok. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Nos están pidiendo derivar la función y con respecto a x. ¿Ok? E insisto, aunque esto es un poco laborioso, pero hay que hacerlo. ¿Derivada de qué? Con respecto a x. Bueno, aquí hay que sustituir el equivalente a la función y, que en este caso es x cuadrada menos 1 a la 3 menos. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿qué pregunta me tengo que hacer? ¿Qué operación afecta a más elementos? Tengo una resta y tengo una potencia. Pregunto, ¿qué operación afecta a más elementos? La potencia. Entonces tengo que buscar una fórmula que me hable de potencia. Insisto, es la 4 y la 5. Hasta ahorita no son las fórmulas que hemos visto, pero pueden encontrar más. Aquí es determinar
¿cuál de las dos puedo utilizar? A esta habla cuando la x está sola a una potencia n, una constante, y esta me habla de una expresión elevada a una potencia constante. Entonces nos damos cuenta que la que va a hacer es la fórmula 5, ¿ok? Es la fórmula que vamos a desarrollar, la 5. Entonces, ok, vámonos paso a pasito. Derivada de y con respecto a x, y la fórmula 5 te dice que es igual a n. ¿Quién es mi n en este caso? Es la potencia. Esta es n, 3 medios, perfecto. 3 medios, muy bien. Por v, mi v en este caso es todo esto, mi v. Entonces es x cuadrada menos 1. A la n dice, a la n menos 1. 3 medios menos 1. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por derivada de la b, lo que está dentro del paréntesis, en este caso x cuadrada menos 1 con respecto a x. ¿Ok? Ahí está ya. ¿Ya terminé? ¿Ya terminé de derivar? No. ¿Por qué no? No. Porque aparece un nuevo símbolo de derivación y tengo que derivar esa parte. Entonces, yo pregunto, ¿qué fórmula voy a aplicar aquí? La 6. ¿Por qué la 6? Porque la operación que afecta a más elementos es la resta y no la potencia. En este caso la potencia nomás afecta a la x y la resta afecta al 1 y también a la x cuadrada. Entonces voy a buscar uno que me hable de resta. La única que me hable de suma y resta es la número 6. La fórmula 6 te dice que vas a hacer tantas derivadas como términos tengan tu suma o tu resta. En este caso tengo nada más 2 términos, lo que implica que voy a hacer 2 derivadas, una por cada término. Ok, entonces hagámoslo. Eso me va a quedar igual. dy por dx es igual a 3 medios x cuadrada menos 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Bueno, ojo, aquí conviene convertir este entero en 2 medios. ¿Por qué en 2 medios? Porque tengo aquí medios y entonces para mí es más fácil restar 3 medios menos 2 medios. Entonces, si aquí tuviera yo 5 tercios, pues el entero conviene convertirlo a tercios. No sé si me explico. Entonces, ¿cuánto es 3 medios menos 2 medios? Me queda 1 medio, exacto, me queda 1 medio. Bien, por, ahora sigue esta parte. Dice la fórmula 6 que tienes que derivar cada término. Entonces voy a poner derivada de x cuadrada con respecto a x menos la derivada de 1 con respecto a x. ¿Ok? Muy bien. Y entonces yo aquí tengo una derivada nueva y tengo otra derivada. Entonces yo les invito a que lo hagan por separado. La derivada 1 sería la derivada de x cuadrada con respecto a x. Muy bien, ¿alguien me puede decir qué fórmula voy a aplicar aquí en esta derivada? La 4. La 4, muy bien, porque estamos hablando que es una potencia de la variable de interés que está sola, entonces exacto, aplica la fórmula número 4. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa derivada? 2x. 2 menos 1, pues te da 1, ¿verdad? Pero el 1 no se anota. Ahí está ya el resultado de la primera derivada. Ahora vamos a hacer la derivada número 2, ¿sí? La derivada número 2 es derivada de 1 con respecto a x. ¿Qué fórmula van a aplicar en esa segunda derivada? La 1. La fórmula 1, correcto, porque estás hablando de una constante. ¿Y la derivada de una constante a qué es igual? 0. Exacto, es igual a 0. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a sustituir estos valores en los resultados de las derivadas. Eso es igual a 3 medios de x cuadrada menos 1 a la 1 medio, ¿sí?
por, esto vale 2x, le pongo 2x, menos la derivada de 1, que es acá, es 0, ¿sí? Y muy bien. Ahora, acá abajo, ¿cuánto es 2x menos 0? 2x, exacto, menos 1 a la 1 medio por 2x. Entonces, lo único que tú puedes multiplicar es este por este. Esto no se puede multiplicar porque aquí tiene una potencia 1 medio y no se puede desarrollar. Entonces, esto va a quedar exactamente como está. Lo único que puedo, insisto, es multiplicar 3 medios por 2. Si no se acuerdan cómo multiplicar 3 medios por 2, lo hago así. Esta es una fracción por un entero. Recuerden que todo entero tiene denominador 1. Entonces, si tú multiplicas una fracción, vas a multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. O sea que 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. O sea, van a ser 6 medios. ¿Y aquí equivale 6 medios? Equivale a 3. Entonces, el hecho de multiplicar esto por esto, 3 medios por 2, me dio 3. ¿3 qué? 3x. ¿Sí o no? ¿Sale? ¿Por quién? Por x cuadrada menos 1 a la 1 medio. Este es el resultado de esta derivada. Bien. Yo sé que esto se pudiera, el 1 medio se puede convertir a raíz cuadrada. Pero siempre nosotros vamos a terminar nuestra derivada en los términos que inició mi función original. La función original tiene raíz o tiene potencia fracción. Pues tiene potencia fracción, ¿verdad? Por lo tanto, voy a dejarlo como potencia fracción. ¿Sale? Esto es así como siempre debemos de hacerlo. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacer esta función, la vamos a derivar. Derivada de y con respecto a x. Entonces decimos derivada de quién con respecto a x. Vamos a poner esta función acá por x menos 7 a la 5 tercios. ¿Okay? Que observen qué pregunta me tengo que hacer para poder determinar la fórmula. ¿Qué operación afecta a más elementos? Aquí ya se ve algo más complicado. Tengo una potencia, tengo una resta, una multiplicación y tengo una potencia también. Entonces, de esas 4 operaciones que mencioné, tengo que ver cuál es la operación que afecta a más elementos. ¿Cuál afecta a más elementos? La potencia de 5 tercios. Usted, ok, esta potencia 5 tercios, ¿a quién afecta? Afecta a todo esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Ok, la potencia 2 afecta solamente a la x. La resta afecta a esto. ¿Y la multiplicación a quién afecta? Todo. A todo. Entonces, ¿qué operación afecta a más elementos? La multiplicación. Fíjense bien. Entonces, la multiplicación está multiplicando esto por todo esto. Entonces, esta parte es una constante. X cuadrada. X es una constante. No, ¿verdad? Porque contiene variable de interés. Mi variable de interés es X. Ok, pregunto, ¿esto es una constante? ¿Esta parte? No, porque es una expresión, pero contiene la variable de interés. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Ni esta es constante, ni esta tampoco es constante. Porque ¿cuántas fórmulas de multiplicación tengo? Miren, la número 3 habla de multiplicación constante por variable, ¿sí o no? Y la número 7 también me habla de una multiplicación u por b, ¿de acuerdo? La 3 la voy a descartar. ¿Por qué descarté la 3? Porque ninguna de las dos es constante. ¿Sí queda claro? Entonces, ahora fíjense bien, la u y la b deben ser expresiones que contengan la variable de interés. Yo les pregunto, ¿esta cumple con ser una u
X cuadrada. Sí, ¿verdad? Porque contiene la variable de interés. Toda esta expresión puede ser una B porque contiene la variable de interés. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo y me confirma que puedo utilizar la fórmula número 7. ¿Sale? También, algo antes de seguir, quiero que sepan también que como ponen el orden de las fórmulas, los números, también otros, ¿cómo se llama? Otros autores también, la 5, por ejemplo, a lo mejor no pone B a la N, a lo mejor pone la suma, o la suma la ponen como la 3, no sé si me explico. Pero ustedes más que nada tienen que saber qué fórmula van a aplicar. Muy bien, entonces, la fórmula 7 me habla de una multiplicación U por B. Muy bien, hay que seguir la fórmula paso a pasito, vamos a desarrollarla. Derivada de Y con respecto a X. Te dice igual, U. ¿Quién es mi U en este caso? Exacto, entonces voy a poner X al cuadrado, dice, por, es un punto, si no es un punto no importa, pero está multiplicando. Derivada de la B. ¿Quién es mi B en este momento? Derivar B. Es la otra parte del factor, pues viene siendo X menos 7, 5 tercios, ¿sí o no? Todo esto es lo que voy a derivar. Hasta aquí voy a pegar, miren. Luego sigue más, ¿ok? Muy bien. ¿Más quién? Dice la fórmula V. ¿Quién es V? X menos 7. A las 5 tercios. Todo, porque son dos factores la multiplicación. Esto por esto. Muy bien. Dice, por, no hay un punto, pero es por. Derivada de U. ¿Quién es U? X cuadrada. X cuadrada. Perfecto. ¿Sí? Con respecto a X. ¿Sale? Bien. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ya aplica la fórmula 7, pero sin embargo no llega al resultado final. ¿Por qué no llega al resultado final? Porque tengo otra vez símbolo de derivadas y tengo que desarrollar cada derivada. Esta derivada tengo que desarrollarla y esta derivada tengo que desarrollarla. ¿Sí? ¿Sale? Vale. Entonces, vamos a desarrollar la derivada. Vamos a poner la derivada 1. Esta derivada vamos a hacer aparte. ¿Sale? Muy bien. Entonces, la derivada de X menos 7 a las 5 tercios con respecto a X. ¿Qué fórmula voy a aplicar en esa derivada? La 6. ¿La cuál? ¿Por qué la 6 no? 6. La 6 no. ¿Por qué la 6 no? Fíjense bien. Porque la exponenciación es lo que está afectando a más. Exacto. La potencia afecta a más elementos. La resta afecta al X a la 7, estoy de acuerdo, afecta a los dos. Pero el 5 tercios no solamente afecta a la X a la 7, sino también hasta la misma resta. Lo que implica que el 5 tercios es potencia. Entonces yo tengo que buscar una fórmula de potencia. O es la 4 en este caso, o es la 5. ¿Cuál será? ¿La 4 o la 5? La 5. La 5, muy bien. La 5. Exacto, fórmula 5. Entonces hay que desarrollar la fórmula. N. ¿Cuánto vale mi N aquí? Vale 5 tercios, ¿sí o no? Muy bien. Y entonces, por B. Por B es lo que está dentro. X menos 7. ¿Por quién? Por 5, a las 5 tercios, perdón, menos 1. ¿Le pongo 1 o qué número le puedo poner mejor en igual de 1? Que sea lo mismo que 1. 3 tercios. Me conviene poner 3 tercios porque tengo 3 tercios. Aquí tengo tercios, pues entonces me conviene poner tercios. Muy bien. Eso es igual a 1. ¿De acuerdo? Muy bien, bien hecho. Ahora, apenas voy aquí, miren, en n menos 1. Ahora, por derivada de la b. ¿Quién es b? X
menos 7 con respecto a x. ¿Sí? Entonces aquí tengo que volver a hacer otra derivada, fíjense. Todavía no termino la 1, pero ya tengo que hacer esta derivada. Pero esta derivada la verdad está sencilla. ¿Qué voy a hacer aquí? Tengo una resta, lo que implica que voy a utilizar ¿qué fórmula? La 6, muy bien. Entonces, voy a hacerlo aquí abajito. Aquí abajito, vamos a seguir con esto aquí. 5 tercios por x menos 7. ¿Cuánto es 5 tercios menos 3 tercios? Eso es 2 tercios. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Ahora, bien. Voy a poner paréntesis, aquí voy. Sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Derivar cada uno de los términos. Es lo que me dice la fórmula C. Que cuando tengo una resta o una suma, vas a hacer tantas derivadas como términos tengan la suma o la resta. Entonces vas a derivar x con respecto a x menos derivada de 7 con respecto a x. Eso es lo que te está diciendo la fórmula 6. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, eso es igual a 5 tercios de x menos 7 a la 2 tercios por ¿cuál? Derivada de x con respecto a x. ¿Qué fórmula es esa? Exacto, fórmula 2. Entonces el resultado de eso va a ser 1, ¿verdad? Menos derivada de una constante con respecto a x. ¿Qué fórmula voy a aplicar aquí? La fórmula 1. ¿Y el resultado va a ser? 0. Muy bien, perfecto. ¿Y 1 menos 0? 1, perfecto. ¿Y 1 que multiplique todo lo de acá? ¿A qué es igual? Si tú multiplicas 1, ok, tú sabes que esto te va a dar 1, ¿verdad? Y 1 por 5 tercios, toda cantidad, exacto, 5 tercios. 5 tercios, x menos 7 a la 2 tercios. Este es el resultado. ¿De quién es el resultado este? Nada más es de esta partecita, fíjense. Esto ya, pues es, si te digo, es algo complejo, ¿no? Pero bien, ahora falta resolver la 2. Pero la verdad que la 2 está sencilla, la podemos resolver aquí de manera directa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Lo hacemos de manera directa. Sí. O lo hago acá, aquí a la derecha. Para que lo vean. Para que, Sigo por ahí en la derecha. aquí a la derecha. Ok, chequen bien. Esta 2. Van a poner derivada de x cuadrada con respecto a x. Pregunto, ¿qué fórmula puedo aplicar ahí? La 4, perfecto, muy bien. Fórmula 4. Y si es la fórmula 4, entonces ¿cuál es el resultado de esa derivada? N. 2x. Ándele, 2x, 2 menos 1. Entonces aquí, eso es 2x. ¿Ok? Entonces ya tengo nada más, fíjense, tengo el resultado de aquí y de acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituir en estas partes mis resultados. ¿De acuerdo? Y ya con eso estaríamos terminando la derivada que ahí tenemos. Ok, nada más que no tengo espacio, si se dan cuenta, ese es el problema. ¿Qué hago? ¿Les parece bien si lo pongo acá arribita? Ustedes sigan abajo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Nada más voy a sustituir esto y esto. Entonces ustedes sigan abajo, yo aquí lo voy a hacer a la derecha y voy a poner entonces derivada de y con respecto a x. Fíjense, vamos a ir por paso. X cuadrada, ¿sí o no? Ahí está. ¿A qué equivale todo esto en rojo? O sea, lo 1 equivale a eso. 5 tercios. Exacto, entonces es 5 tercios por x menos 7 a la 2 tercios. Y cierro. ¿Y qué sigue? Más. Sigue más ahí. Más. Muy bien. ¿Más qué? 2x.
Voy acá, ¿no? Voy aquí en el más, mira, este verde, más. Exacto, x menos 7 a la 5 tercios, que multiplica, ahora sí, ¿a qué multiplica? Al 2x, exacto, al 2x, perfecto, ahí está, ¿sí? Pues lo único que puede aquí es multiplicar el 5 tercios por x cuadrada, y el resultado final, porque esto ya no se puede multiplicar, ni esto tampoco, entonces te va a quedar el resultado 5 tercios, estoy multiplicando este por este, así, de x cuadrada, que multiplica a x menos 7 a la 2 tercios, más, puedes poner los 2x primero, como sea, no importa, vamos a dejarlo igual, x menos 7 a la 5 tercios por 2x, y párale de contar. Esta es una derivada, pues la verdad, muy laboriosa, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿sale? Mande. ¿Y por qué los últimos dos no se podían multiplicar? ¿Estos dos? Porque No, los de arriba. estos, Los de arriba. Sí, el de un ladito. mira, el 5 tercios, Digo, x menos 7 por los x. estos dos. Sí. Ah, mira, porque el x menos 7 está siendo afectado por una potencia. Y no tiene, para poder multiplicar este por este, deberían de tener la misma potencia. Y tienen potencias diferentes. Tiene 5 tercios y este tiene potencia 1. ¿De acuerdo? Por eso es que no se pueden multiplicar. Y es la única manera que pudiera proceder. Entonces, o desarrollas el 5 tercios, pero pues no se puede desarrollar porque es una potencia fracción. No sé si me explico. ¿Sale? Sí. Ok, bueno, pues ahí está eso, llegamos hasta la fórmula 7, la próxima clase veré fórmula 8 y ya veré otro tipo de fórmulas que es la de seno, logarítmicas, exponenciales, que la verdad es mucho más sencillo que esto. La 7 y la 8 son las más, no quiero decir complejas, se me hacen más laboriosas, tienen uno que irse con mucho cuidado y poder llegar a eso. Yo les agradezco mucho su asistencia el día de hoy, su paciencia. Y seguimos trabajando, vamos haciéndolo bien, ¿me parece? El día de mañana voy a poner ejercicios en Schoology respecto a esto. ¿Sale? Para que trabajen un poquito el fin de semana, hagan unas cuantas derivadas y sigan practicando. Cuídense mucho, pues, los veo pronto, ¿ok? Gracias.